Vamos a orar primeramente para agradecer a Dios por este privilegio de escuchar su palabra. Padre bueno que vives en gloria, mi buen Dios, agradecido estoy una vez más contigo. Sé que tu congregación también, Padre, este pueblo que está aquí, que tú has llamado, Padre Celestial, también agradece que tú nos alumbres a la luz de tu palabra, Señor. En este momento, Padre, permite que la palabra tuya sea predicada en base a tu voluntad, Señor. Soy una herramienta más en tus manos, Señor, el cual tú puedes usar, Padre Celestial, y que se haga siempre tu santa voluntad, Padre. Igualmente que tu palabra sea escuchada con reverencia, con respeto, con amor, Señor, y sobre todo que quede retenida en la mente y en el corazón de cada uno de los que escuchen esta hermosa palabra, Señor. Gracias te damos, lo dejamos en tus manos. Amén. Muy bien, vamos pues con la siguiente. Vamos a estar en el capítulo, como dice el pastor, en el libro de Éxodo, en el capítulo 18 siempre, siguiendo obviamente de los temas que hemos estado viendo atrás. Menos mal, ya ustedes todos los que han venido estos domingos atrás, ya van a saber de qué se trata más o menos, porque todos estamos siguiendo la línea de predicaciones, para no perdernos. Sin duda alguna, dice el tema acá, mi suegro tiene lavazón. Y vamos a estar en el verso 24 y en el verso 27. Dice el verso 24. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo, dice. El asunto difícil lo traían a Moisés. Y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Como bien dice un dicho muy conocido por todos quizás, que el que no oye consejo, así se lo sabe, ¿verdad? El que no oye consejo dice no llega viejo. No quiere decir que permanecerá joven toda la vida. Eso quiere decir que nunca va a madurar, porque se lo cree que se lo sabe todo. Entonces, cuando nosotros necesitamos el consejo, lo buscamos. Y realmente el consejo, quienes la mayoría de las personas lo comparten, son las personas ancianas, son las personas ya maduras, por la razón que han vivido ciertas experiencias. Y casi siempre las personas mayores son las que aconsejan a los jóvenes a decirle, mira, no hagas esto porque te puedes equivocar, yo sé por qué te lo digo. Entonces, casi siempre la gente mayor tiene la razón, mayormente cuando el consejo va respaldado por Dios. Así es de que con esto comienza lo que es el verso 24, que dice, Moisés oyó el consejo, pero también lo puso en práctica. No se quedó únicamente como, qué buen consejo, pero no lo voy a hacer. Él escuchó el consejo, dice, y lo puso en práctica. Porque una persona que escucha el consejo necesita sabiduría de Dios. Y la persona que pone en práctica tal consejo necesita el respaldo de Dios. Esto quiere decir que siempre necesitamos a Dios en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. Bien, yo quiero irme un poquito atrás, voy a tratar de resumir la historia. El por qué Moisés en el verso 7 del mismo capítulo dice que salió a recibir a su suegro y que se inclinó y que le besó y que se preguntaron uno al otro cómo se sentían. Para ese encuentro darse de esa manera, no precisamente con su esposa o con uno de sus hijos, para que ese encuentro se vea así es como cuando ustedes dicen, esto me cayó como anillo al dedo, esto me cayó como agua de mayo, decimos en mi país. Es como que es algo que ya lo estabas esperando, lo estabas necesitando en ese momento. Entonces vemos en ese versículo cómo Moisés recibió a su suegro. ¿Por qué razón? Porque cuando necesitas un consejo urgentemente es porque cosas terribles te están pasando, es porque estás un poco preocupado, turbado por muchas cosas. Cuando Moisés sale de Egipto con el pueblo de Israel,
3 días después de aquel canto de victoria tan bonito que entonaron con María, claro, este era el primer día de la libertad del pueblo de Israel. Una vez que salen 3 días después de eso, el pueblo no encontraba agua en el desierto. Y cuando tuvieron sed, dice que murmuraron contra Moisés porque pensaban que iban a morir en el desierto a causa de no encontrar el agua. Después sucede que también se les acabó la comida. También murmuraron contra Moisés porque no tenían que comer y les dijeron mejor nos hubieran dejado en Egipto porque ya teníamos las ollas y nos inclinábamos a ellas y comíamos de todo. Mentira, porque eran esclavos. Dice la palabra que tenía todo racionado, pero ellos hasta inventaban de que no lo hubiera dejado allá. Entonces murmuraron nuevamente contra Moisés y sin duda alguna esto iba causando en Moisés toda aquella presión de todo lo que empezaba. Apenas comenzaba, éxodo significa salida y esto era una salida que ni ellos imaginaban que iban a andar 40 años en el desierto. Entonces después pasa lo de la comida, que Dios les sustentó, Dios les proveyó el agua, Dios les proveyó la comida, el maná del cielo, mandó codornices y todo eso, ¿verdad? Luego nuevamente se les acaba el agua, que dice que fue el agua de la rencilla, ¿verdad? Porque ahí sí que ya colmaron la paciencia de Moisés, tanto que eso le costó el no ir a la tierra prometida, porque ya era como demasiado. Cada que les faltaba algo, como un niño caprichoso, ahora nos volvemos en contra tuyo. O empezaban a criticarle de alguna manera. Entonces también Dios les proveyó el agua nuevamente y como pueblo allá libre que no sabían cómo mantener esa libertad, ya que toda su vida prácticamente era 400 años los que estuvieron esclavizados. Entonces prácticamente toda esa gente había nacido en esclavitud. Y cuando ya pasa esto que les acabo de decir, viene la guerra contra los de Amalek. Y dice que, oiga bien, ahí Moisés estaba empezando, como y ahora que si ellos no sabían usar una espada, ellos estaban trabajando ahí haciendo las estatuas de Egipto. Tuvo que Moisés prepararlos para la guerra, tuvo que Moisés llevárselos a pelear sin experiencia alguna. Sin embargo, se fue Moisés, dice, a la cumbre del collado y levantó sus manos al cielo y él peleaba la guerra delante de Dios y el pueblo peleaba con espada para poder vencer a los amalecitas. Pero Moisés en ese momento se cansó. La palabra dice que Ur y Aarón su hermano fueron con él y pusieron una piedra para que Moisés se sentara. Ustedes pueden imaginar ese hombre cómo estaba, ya su cuerpo se estaba debilitando porque eran tantas presiones juntas, pero Dios estaba con él. Esto es lo más maravilloso como hijos de Dios, que por muy difíciles que se presentan los problemas, Dios está ahí. Entonces dice que los ancianos le levantaron las manos porque esta batalla duró hasta la puesta del sol. Imagínense todo un día, haga la prueba de estar un día así. Si cuando el pastor dice, levanten sus manos que vamos a orar por fulano, a veces, lo digo personalmente hablando, la bajo un rato y luego la vuelvo a levantar. Ahora imagínense a Moisés con sus 2 manos alzadas al cielo esperando que aquella batalla concluyera. Realmente necesitaba la ayuda de 2 personas más para que lo sostuviesen ahí. Entonces, ¿por qué me voy atrás de los primeros capítulos, los 3 capítulos atrás del capítulo 18? Porque aquí podemos ver a Moisés necesitando aquel hombre que lo recibió cuando huía de Egipto, necesitando los consejos de su suegro, aquel hombre que le enseñó a pastorear ovejas, aquel hombre que le enseñó, que Dios le puso en el camino, mejor dicho, para enseñarle lo que no le habían enseñado los egipcios. Sin duda alguna sabía que tenía un suegro muy sabio, usado por Dios, era sacerdote, imagínense, todavía era sacerdote de Madián, pero sin duda con una fe muy grande, amando y respetando a Dios, el Dios de Israel. Muy bien, entonces Moisés escucha el consejo cuando Jetro se lo da. Podemos imaginar a este Moisés anhelando ese consejo y Dios vio, dice, la necesidad, Dios vio la necesidad en él y usó la herramienta que, como le dije, ya había usado antes. Porque Dios se manifestó en la vida de Moisés tanto directamente como indirectamente. Porque como muchos podrán preguntarse, ¿por qué Dios no le dio todos los detalles como cuando le dijo, vas a hacer el tabernáculo, vas a poner cortinas de este color y del otro, y estas son las medidas? Ahí Dios se lo dio bien detalladito. Entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué no le dijo cómo manejar al pueblo? ¿Por qué no lo iba a hacer Dios si ya tenía la herramienta? Ya tenía a Jetro de su suegro ahí.
por algo Dios lo mandó en el desierto, no era solamente para llevarle la hija, la esposa de Moisés, era porque iba siendo guiado por Dios de vista de la necesidad que se estaba presentando. Entonces, a través de personas, Dios se manifestó con Moisés, como les dije anteriormente, directa e indirectamente a través de personas que puso en su camino desde su nacimiento. Entonces, ahí podemos ver la persona que necesita el consejo y la persona que lo pone en práctica. Y lo más interesante es que Jethro le dice, oye ahora mi voz, oye ahora mi consejo y Dios estará contigo. Qué bonito, ¿no? Le da un consejo, pero le dice, Dios estará contigo. Como quien dice, si Dios te respalda, es porque este ha sido el consejo que ha venido de parte de Dios. Jethro no se atribuyó a sí mismo lo que estaba diciendo. Él puso a Dios por testigo. Si Dios está contigo, todo te saldrá bien. Bien, ese era el primer punto que, como les dije, Moisés oyó el consejo y lo puso en práctica. El segundo punto, en el verso 25 dice, escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil, dice, lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Aquí venía el otro trabajo a proseguir después del consejo. No es cuestión de que ya te oí, ahora a ver cómo me va. Ahora vamos a trabajar en el consejo que recibió. Y escogerla, realmente escoger no es una tarea muy fácil, mayormente para Moisés porque era un pueblo muy numeroso. Dice acá que para esto se necesita la sabiduría de Dios, porque es el Espíritu Santo realmente quien guía, quien elige, quien escoge. No podemos decir nosotros venir acá como que yo quiero hacer esto. Si es Dios quien llama, si es Dios quien elige. Entonces, Moisés se dio a la tarea de escoger, dice, y escogió Moisés varones de virtud temerosos de Dios y enseñó las ordenanzas y las leyes, y así fue como los capacitó y los puso por jefes, dice, ¿sobre cuánto? Sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10. Porque a través de darles las leyes y las ordenanzas, por ahí podía ir viendo Moisés, este lo voy a poner con uno de 10, este lo voy a dar con uno de 50, porque en las enseñanzas es donde se ve quién se está aplicando, como que yo quiero servir, yo quiero ayudar. Entonces, de esa manera, a través de las enseñanzas y de las leyes que él les estaba mostrando, los estaba capacitando, fue como los dividió según la capacidad del pueblo, según la capacidad de cada uno de ellos. Y no los puso por jefes, como que dice, ustedes van a mandar ahora y yo me voy a estar sentado. No, él tenía muchísimas cosas que hacer. Entonces, por eso dice acá que cuando había un asunto difícil, se lo traían a él, porque esto es la jerarquía de la iglesia. La capacidad la traía, el asunto más grave lo traían a Moisés, pues era quien conocía mejor todas las leyes de Dios. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo llegaba Moisés el asunto más difícil si había otros grupos por ahí? Pues podría venir un problema y llegar a aquel grupo de 10, como quien dice, ¿para qué me voy a ir al de 1000? Si el de 10, pues tal vez me solucione el problema y ya no tengo que hacer tanta fila, ¿verdad? Rápidamente me van a atender, pero después de que el jefe de 10 escuchaba el problema en la persona, ¿sabes qué? No te puedo ayudar. Vete con el de 50, él te va a ayudar. Pasaron al de 50, pero tampoco aquel asunto se podía resolver. Entonces este lo mandaba con el de 100. Y luego así sucesivamente lo mandaba con el de 1000. Y cuando llegaba el de 1000, ¿sabes qué? Tienes que ir directamente con Moisés porque este asunto es delicado. Y él tiene las ordenanzas y las leyes de Dios y él va a ayudar a resolver el problema. Entonces podemos ver que Moisés siempre estaba ocupado con cosas más difíciles que otros no podían resolver en ese debido momento. Entonces estos son los dos puntos que tratamos. En aquel tiempo tenían los jefes, ahí escogían los jefes de familias, quienes fuesen hombres de virtud, dice, hombres temerosos de Dios. Y de hecho, en el Nuevo Testamento, lo que acabamos de leer acerca de Tito, ¿verdad? Ahí habla de los requisitos que deben tener. No es cualquier persona, es una persona temerosa de Dios, va a llenar los requisitos. Una persona que no teme a Dios solamente tiene un mero deseo de querer ser lo que no quiere que le cueste ser. Porque las cosas tienen que costar, ¿no es cierto? ¿Verdad? Amén. Hay que disponer tiempo, hay que disponer voluntad, hay que dejar un ratito a la familia por ahí, porque
todo lo que tengamos que hacer. Cuando realmente nosotros decimos quiero estar en el servicio de Dios, es porque realmente tenemos que disponer del tiempo para recibir la enseñanza y vivir una vida santa delante de Dios. Porque si no, ¿quién nos lo cree? ¿Cómo vamos a juzgar si no nos hemos juzgado de nosotros mismos? Entonces, los dos puntos a tratar eran esos. Ahora viene la parte a ver de cómo nos toca, de cómo nos repartimos cada uno de nosotros. Viene la parte que muchos dicen, yo no entro al Antiguo Testamento a leerlo porque no entiendo ni papa. Yo no entiendo nada al leer el Antiguo Testamento. Pero sí leo el Nuevo Testamento porque ese es muy fácil, claro. Es fácil donde dice todo lo que Pablo habla, ¿verdad? Que tiene que ser esto, tiene que ser lo otro. Entonces dicen, yo entiendo el Nuevo, pero no entiendo el Antiguo. Déjenme decirles que la palabra dice que toda la escritura es que es inspirada por Dios. Y no puedo decir yo puedo entrar en el Nuevo y no puedo entrar en el Antiguo Testamento. De toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios te va a hablar de alguna manera. Entonces, por eso, ahora bien, como les decía, ¿cómo aplicar esta interesante historia de Moisés al contexto actual, a nuestra vida, a la actualidad, a lo que estamos aquí hoy sentaditos, yo aquí, ustedes acá? Ahora, ¿cómo nosotros nos aplicamos todo esto? El consejo de Jethro, el ver a Moisés escuchando, prestando atención a todo lo que se da. No se puede dejar en una mera historia interesante y luego cierro el libro y aquí no pasó nada. Porque algo nos tiene que dejar la palabra en nosotros. La palabra dice que nunca regresa vacía. Que si la leemos con el entendimiento, tiene que llegar. Entonces, ¿por qué razón no podemos dejarla en una mera historia? Porque yo no sé ustedes, pero el Dios de Moisés es mi Dios ahora. El Dios que estaba guiando al pueblo de Israel es el Dios que sigue guiando a esta congregación y a muchas otras que están, ¿qué? Predicando la palabra de Dios, que están buscando el camino correcto. Entonces no podemos dejar esta historia ahí nomás porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Nosotros somos precisamente una iglesia presbiteriana por esa misma razón, porque esta iglesia es gobernada por ancianos y ancianas, ancianos gobernantes y ancianos docentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que la iglesia, la palabra de sí presbiteriana viene de presbítero, que está en la Biblia, y presbítero significa anciano. Entonces el anciano gobernante no es que está aquí para gobernar en sí, tener un título, yo te gobierno a ti. No, está aquí y es anciano gobernante, los ancianos que acompañan al pastor. Y cuando ustedes ven ahí el anuncio, reunión de consistorio, son los ancianos gobernantes, ancianos docentes, van a tener una reunión. A veces ni siquiera le prestan atención a ese anuncio para que aparece ahí, pero más no saben ustedes que de ahí viene todo. Porque si se reúnen es para ver los asuntos de toda la congregación. Se reúnen ahí para buscar soluciones a problemas que se están presentando. No se reúnen porque se van a tomar un café y están aburridos en casa. No, se reúnen para trabajar de común acuerdo. Entonces, el anciano gobernante es el que está allí a la mano, que el pastor viene ahí para ayudar a la edificación sana de la congregación. Este consejo dice, está también compuesto por varones con sabiduría, experiencia y dones para ejercer gobierno y enseñanza de la iglesia. No son cualquier cosa. Aunque ustedes le hacen ahí, es fulano. Realmente si están ejerciendo un cargo de eso, es porque Dios nos ha llamado y es porque los ha preparado también. Y no crean que todo es perfecto, porque no estaríamos parados en esta tierra, pero un día lo seremos, esa es la esperanza. Pero sí, lo que pasa es que muchas veces nos damos más a la tarea de ver lo malo que lo bueno. Pero bien, el que juzgue es Dios, ¿verdad? Nosotros hoy somos llamados para obedecer, para servir. Ahora ya no tenemos al Moisés del Éxodo. Bueno, solo el del hermano Luis, estaba acá. Pero tenemos a nuestro pastor Gabriel, que es el líder de nuestra congregación ahora. Y acuérdense que dice la palabra, que si la persona se pone por sí mismo, dice que eso no va a permanecer, pero que si cuando las cosas vienen de Dios, eso va a permanecer y va a aumentar todavía en conocimiento, en sabiduría y en número. Entonces, todos conocen la biografía, que todavía no la he hecho, ¿verdad? Todos conocen la historia del pastor Gabriel, desde cómo se vino de Guatemala, desde cómo comenzó acá. Díganme que no estaría esta no es obra de Dios. Díganme si todos los que están sentados ahí no es obra de Dios. Entonces tenemos a nuestro pastor que es nuestra guía.
que es quien nos enseña, que es quien nos instruye, que es quien nos reprende, es quien nos está ahí como ese Padre espiritual que Dios tiene en cada congregación para que como pueblo sepamos hacia dónde dirigirnos. Entonces, Dios ha capacitado a los ancianos gobernantes que están apoyándole a Él. Pero la pregunta es para todos ustedes. ¿Jefes de qué o líderes de qué quieren ser ustedes? ¿De 10? ¿De 50? ¿De 1000? ¿De 100? O sea, ¿se ha puesto a pensar a dónde quiere llegar? Si todos los días le dice a Dios, quiero servir. ¿Pero a dónde? ¿Cómo? ¿Qué hago? Aquí hay enseñanzas para preparar líderes. La instrucción la tenemos, falta la voluntad, falta el querer, falta el yo puedo, falta el Señor que me ha llamado para algo. Entonces tenemos nuestro pastor acá que tiene esa gran voluntad de enseñar, que tiene la sabiduría de Dios para hacerlo, porque sin duda es un hombre que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Así es de que usted dirá, pero se ha equivocado. Sí, se ha equivocado, si Moisés también lo hizo y Dios le perdonó, porque no le dijo si es Dios, como se lo dijo anteriormente. Entonces todos nos equivocamos en la vida, pero en esas equivocaciones, ¿sabe quién le dice? Levántate, esto no acaba aquí, sino de allá arriba. Muchas veces que se caiga lo va a levantar. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos de ver la caída, debemos verla levantada, porque si nos equivocamos en esta piedra me tropecé, voy a procurar pasar a un lado de ella para no volver a tropezar en la misma, ¿verdad? Entonces es Dios el que nos dirige, es Dios el que nos instruye. Ahora bien, nuestro pastor necesita siervos y siervas en la congregación, como todas las iglesias necesitan siervos y siervas, no fans. Es muy fácil distinguir entre un fan y una sierva. ¿Por qué? Nos vamos a ir al lado futbolístico. Los fans de Messi, los fans de Ronaldo, pierden un penal importante, le mencionan hasta lo que no tienen. Y empiezan a ofender a su propio ídolo que tienen ahí. Y si anda la camisa se la quita. Porque no quieren un error en una persona profesional. Esos son los fans que muchas veces los pastores tienen, que cuando le ven un error, se puso por sí solo. No sabe gobernar la iglesia. Y muchas cosas pueden venir por medio de eso. Pero los siervos y las siervas son los que le dicen, ahorita se equivocó, pero vamos, que para eso estamos. Usted no está solo, estamos juntos en esto. Se equivoca usted, nos equivocamos con usted. Se goza usted, nos gozamos con usted. Es para estar en las buenas y en las malas. Es para hacer todos en conjunto el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Dios es el único, como les dije anteriormente, que nos dirige. Dios es el único que tiene el poder de juzgar, el poder de dar, el poder de quitar. Así es de que si Dios ha puesto en su corazón quererle seguir sirviendo, si Dios ha puesto en su corazón ser una herramienta para Él, no dejes de usar nada más. Solo eso, dejes de usar por Dios, deje que el Espíritu Santo empiece a trabajar en tu vida y usted verá los resultados. Y no se menosprecie a sí misma diciendo, como dijo alguien, aunque yo no soy nada, no me considero ahí en el grupo. No, todos somos el cuerpo de Cristo. Yo no puedo decir que en esta mano tengo 5 dedos y en esta solo tengo 4. Obviamente me va a faltar uno y me va a faltar en verdad, porque usted siente que hay cosas de su cuerpo que no son necesarias. Darle sin cabello y ver si no le va a doler. Un cabello que se usted en el cuerpo de Cristo vale mucho. Así de que, hermanos, voy a concluir con este versículo y después de este. Concluyo con este versículo de Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 15:58, que dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes en el Señor, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano.